El enigma de la visión divina. Hoy exploraremos un tema que ha intrigado a teólogos, eruditos y creyentes durante siglos. ¿Alguna vez te has preguntado, si a Dios nadie lo ha visto, entonces, ¿a quién vio Moisés en el monte Sinai? Y más intrigante aún, ¿con quién caminaban y hablaban Adán y Eva en el jardín del Edén? Hoy desentrañaremos este enigma que nos lleva a los inicios de la humanidad y nos confronta con la naturaleza misma de Dios. A lo largo de esta narración, veremos versículos bíblicos, reflexiones de los padres de la Iglesia, y algunas interpretaciones que, aunque no son verdades absolutas, nos invitan a pensar más profundamente sobre nuestra fe. Así que, si estás listo para un viaje a través de la Biblia y la historia del pensamiento cristiano, comencemos. El enigma en la Biblia. La Biblia es un libro lleno de misterios, y uno de los más intrigantes se encuentra en Éxodo 3, versículo 6, donde se nos dice que Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Aquí, Dios revela su nombre: Yo soy el que soy. Pero si recordamos lo que dice Juan 1, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. Surgen preguntas. ¿Quién entonces era esta voz que habló con Moisés? Y si Adán y Eva oían la voz de Dios que paseaba en el jardín. Génesis 3, versículo 8. ¿Cómo podemos entender estas experiencias? Es vital recordar que según Éxodo 33, versículo 20, Dios le dice a Moisés: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto plantea un dilema. ¿Puede Dios manifestarse de una manera que los seres humanos puedan percibir sin perder la vida? La manifestación divina en el jardín. Cuando Adán y Eva caminaban en el jardín del Edén, tenían una relación única con Dios. En Génesis 1, versículo 27, se dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué significa esto en términos de su comunicación y relación con Él? Algunos teólogos sugieren que en estos encuentros, lo que Adán y Eva experimentaron fue una teofanía, es decir, una manifestación visible de la divinidad. Ahora, piénsalo. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? Esta relación parecía tan íntima, tan directa, pero podría haber sido que Adán y Eva estaban interactuando con una manifestación de Cristo. Aquí es donde entran en juego los conceptos de cristofanía, que se refiere a las apariciones preencarnadas de Cristo. Los padres de la Iglesia, como Justino Mártir e Ireneo, sostenían que el ángel del Señor que aparecía en el Antiguo Testamento podría ser interpretado como una representación de Cristo. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Podría ser que la figura que interactuó con Adán y Eva fuese una forma del mismo Cristo que vendría más tarde? Interrogando nuestros conceptos. Es fascinante, ¿verdad? Pero podríamos estar buscando respuestas en un lugar que no está del todo claro. Los versículos mencionados no nos dan una respuesta definitiva. Más bien, nos invitan a reflexionar sobre el carácter de Dios y cómo se relaciona con su creación. Entonces, te pregunto, ¿qué implicaría para ti saber que Dios puede manifestarse de diferentes maneras, quizás incluso a través de Jesús en sus apariciones antes de su encarnación? ¿Cómo afectaría esto tu comprensión de la relación entre lo divino y lo humano? La intimidad de la relación. Al regresar a la idea de la intimidad que existía entre Adán, Eva y Dios, consideremos lo que significa realmente tener una relación con el Creador. En nuestra vida diaria, buscamos conexiones significativas, y es interesante pensar que, en los inicios, esa conexión era tan pura y directa. Cuando Moisés se encontró con Dios en el monte Sinai, ¿cómo se sentiría al tener una experiencia tan cercana, aunque limitada? En Éxodo 33, versículo 23, Dios le permite ver solo su espalda. ¿Qué nos dice esto sobre la grandeza de Dios y su deseo de ser conocido, incluso si no podemos verlo plenamente? Así que, a medida que avanzamos en esta narración, recuerda que lo que estamos explorando son interpretaciones. La historia de Adán y Eva, así como la de Moisés, nos invita a profundizar en la naturaleza de nuestra fe, y cómo entendemos a un Dios que es cercano y a la vez inalcanzable.
las consecuencias de la revelación divina. A continuación, exploramos el intrigante enigma de a quién vieron Adán y Eva en el jardín del Edén y a quién se encontró Moisés en el monte Sinaí. Ahora, nos adentraremos más en las consecuencias de estas revelaciones divinas y cómo han influido en la comprensión de la fe cristiana a lo largo de la historia. A medida que continuamos, nos preguntaremos, ¿qué significa realmente para nosotros hoy saber que Dios se ha manifestado en diversas formas? ¿Y cómo estas experiencias han moldeado nuestra relación con lo divino? Prepárense para un viaje que profundiza aún más en la conexión entre Dios y la humanidad. Como mencionamos antes, Adán y Eva disfrutaban de una relación directa y personal con Dios. Pero, ¿qué ocurre después de la caída? En Génesis 3, versículo 23, se narra cómo fueron expulsados del jardín, lo que significó un cambio radical en su relación con el Creador. Ya no tendrían esos paseos cotidianos con Dios, y la intimidad que una vez disfrutaron se vio afectada por el pecado. Sin embargo, la narrativa bíblica no termina en la caída. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos múltiples ejemplos de Dios manifestándose en diferentes formas, a través de un fuego, una nube, o incluso en la zarza ardiente que Moisés encontró. Estas manifestaciones nos dicen algo poderoso. Dios busca comunicarse con su creación, a pesar de la separación provocada por el pecado. Ahora bien, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de quién es Dios? La Biblia nos muestra un Dios que, aunque es santo y justo, también es cercano y deseoso de tener una relación con nosotros. ¿No es eso una hermosa contradicción? Los padres de la Iglesia y su enseñanza. Los padres de la Iglesia jugaron un papel crucial en la interpretación de estas experiencias. Justino Mártir, por ejemplo, argumentó que el ángel del Señor era una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Él decía que este ángel guiaba a los israelitas, no solo como un mensajero, sino como una manifestación del propio Dios. Ireneo, otro de los padres, también abordó esta cuestión, sugiriendo que las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento son una anticipación del cumplimiento en Cristo. Esto plantea una pregunta para nosotros. ¿Qué tan consciente estamos de estas manifestaciones en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos reconocer la presencia de Dios en nuestro día a día? La interacción entre lo divino y lo humano. Es fascinante pensar en cómo, a pesar de las limitaciones humanas, Dios eligió comunicarse de maneras tangibles. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, es un momento crucial. En Éxodo 24, versículo 17, se dice que la gloria de Dios era como un fuego devorador en la cima de la montaña. Este simbolismo del fuego no es accidental. Representa tanto la purificación como la presencia de Dios. Ahora, aquí hay otra pregunta provocativa. ¿Qué significa para nosotros hoy en día que Dios elija revelarse a través de símbolos y manifestaciones? Si Dios se ha manifestado de estas maneras en la historia, ¿cómo podemos abrir nuestros corazones y mentes para reconocer su presencia en nuestras vidas? Una reflexión sobre nuestra relación con Dios. La relación de Moisés con Dios es particularmente reveladora. A través de su diálogo con el Creador, vemos a un hombre que no solo recibe instrucciones, sino que también intercede por su pueblo. En Éxodo 32, versículo 32, Moisés dice: «Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito». Esta intercesión es un ejemplo poderoso de cómo la relación con Dios no es solo sobre recibir, sino también sobre dar y abogar por otros. Ahora, reflexionemos. ¿Estamos dispuestos a interceder por otros en nuestra relación con Dios? ¿Podríamos llegar a ese nivel de intimidad donde nuestras preocupaciones y pasiones se alinean con las de Dios? La manifestación final en Cristo. Finalmente es esencial entender que todas estas manifestaciones culminan en la persona de Jesucristo. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, se nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Esta afirmación nos lleva a ver que cada aparición, cada teofanía, fue un paso hacia la revelación completa de Dios en Cristo. Así que,
¿Cómo afecta esto nuestra comprensión del Antiguo Testamento? Nos invita a leer esas historias no solo como relatos antiguos, sino como piezas de un rompecabezas más grande que culmina en el amor y la redención que encontramos en Jesús. La relevancia de las revelaciones divinas en nuestra vida. A continuación, en esta parte, nos enfocaremos en cómo estas experiencias divinas son relevantes para nosotros hoy y qué lecciones podemos aprender de ellas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo aplicar estas antiguas historias en tu vida cotidiana? ¿Cómo pueden estas revelaciones moldear nuestra comprensión de Dios y nuestra relación con Él? Prepárate para descubrirlo. Las lecciones de Adán y Eva. Comencemos con Adán y Eva. Su experiencia en el jardín del Edén nos ofrece una perspectiva única sobre nuestra relación con Dios. En Génesis 1, versículo 27, se dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que, como ellos, nosotros también estamos diseñados para tener una relación con el Creador. Pero, ¿qué sucedió después de la caída? Después de su desobediencia, Adán y Eva experimentaron una separación de esa intimidad. Sin embargo, Dios no los abandonó. En Génesis 3, versículo 15, se promete la llegada de un Salvador. Este es un recordatorio de que, incluso en nuestra debilidad, Dios tiene un plan redentor. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que, sin importar nuestros fracasos, siempre hay esperanza. Cuando nos sentimos alejados de Dios, podemos recordar que su deseo es restaurar esa relación. ¿Cómo podemos buscar esa intimidad nuevamente? Quizás a través de la oración, la meditación en la palabra y la comunidad con otros creyentes. ¿Te has tomado el tiempo para considerar cómo puedes acercarte más a Dios? La interacción de Moisés con Dios. Ahora, cambiemos de enfoque a Moisés. Su relación con Dios en el monte Sinaí nos ofrece una serie de lecciones sobre la obediencia y la intercesión. Cuando Moisés recibe la ley, no solo está recibiendo directrices, sino que también se está comprometiendo a ser un líder para su pueblo. En Éxodo 34, versículo 29, se menciona que la piel de su rostro resplandecía después de estar en la presencia de Dios. Esta imagen es poderosa. La cercanía a Dios transforma. Nos invita a reflexionar. ¿Cómo se manifiesta nuestra relación con Dios en nuestras vidas diarias? Cuando pasamos tiempo en su presencia, ¿brillamos con su amor y verdad? La manifestación de Cristo en nuestras vidas. Ahora, volvamos a la manifestación culminante de Dios, Jesucristo. En Él encontramos no solo la revelación completa de Dios, sino también el ejemplo perfecto de cómo vivir en relación con el Padre. En Juan 14, versículo 6, Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto implica que nuestra relación con Dios es accesible a través de Él. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Jesús nos invita a seguir su ejemplo de amor y servicio. En Mateo 25, versículo 40, nos recuerda que lo que hacemos por los demás, especialmente por los más necesitados, lo estamos haciendo por Él. Esta es una manifestación práctica de nuestra fe. ¿Te has preguntado cómo puede ser una manifestación del amor de Cristo en el mundo? A veces, se trata de actos pequeños, una sonrisa a un extraño, ayudar a un vecino, o simplemente escuchar a alguien que lo necesita. Cada uno de estos actos puede ser una forma de reflejar la luz de Cristo en un mundo que necesita esperanza. La comunión con Dios hoy. En medio de todo esto, es crucial recordar que Dios desea comunicarse con nosotros hoy, así como lo hizo con Adán, Eva y Moisés. Aunque no podemos ver su rostro, podemos experimentar su presencia de maneras tangibles, a través de la oración, la adoración y el estudio de la Escritura. En Salmos 42, versículo 1, se dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta imagen nos recuerda que, así como un ciervo busca agua, nuestra alma anhela la presencia de Dios. ¿Estás buscando a Dios de la misma manera? Cada día nos brinda la oportunidad de acercarnos más a Él. No importa dónde estés en tu camino espiritual, siempre hay espacio para crecer.
¿Te animarías a dedicar tiempo cada día para buscar a Dios y escuchar su voz? Hemos explorado cómo las revelaciones de Dios en la vida de Adán, Eva y Moisés son relevantes para nosotros hoy, desde la esperanza de la redención hasta la importancia de la intercesión y la manifestación del amor de Cristo. Estas lecciones son eternas y prácticas. Hasta ahora, hemos explorado las manifestaciones de Dios en la historia bíblica y su relevancia para nosotros hoy. En esta última sección, nos enfocaremos en cómo podemos vivir las lecciones aprendidas a través de estas revelaciones divinas en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar la cercanía que Adán y Eva experimentaron, la intercesión de Moisés y la manifestación de Cristo en nuestra rutina diaria? ¿Qué pasos podemos tomar para asegurarnos de que nuestra relación con Dios sea viva y activa? Vamos a descubrirlo juntos. La práctica de la oración. Uno de los aspectos más fundamentales de nuestra relación con Dios es la oración. A través de la oración, podemos hablar con Él, escuchar su voz y fortalecer nuestra conexión espiritual. En Filipenses 4, versículo 6, se nos instruye: no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. La oración no es solo una lista de deseos, es una conversación. Nos invita a abrir nuestros corazones y a ser honestos con Dios. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado y has olvidado que tienes acceso directo al Creador del universo? ¿Has considerado dedicar tiempo cada día para orar, no solo por tus necesidades, sino también por los demás? La importancia de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación escrita de Dios y es fundamental en nuestra vida de fe. En Hebreos 4, versículo 12, se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto significa que no es solo un libro antiguo, sino que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Al leer la palabra, nos encontramos con la verdad que guía nuestras decisiones y nos alienta en tiempos difíciles. Pregúntate: ¿estoy dedicando tiempo a estudiar la Biblia? ¿Cómo puedo incorporar más de su sabiduría en mi día a día? Podrías establecer un plan de lectura, unirte a un grupo de estudio bíblico o simplemente elegir un versículo para meditar cada semana. Cada pequeño paso cuenta en nuestra búsqueda por conocer más a Dios. La comunidad y la adoración. Otro aspecto vital de nuestra vida cristiana es la comunidad. En Hebreos 10, versículo 25, se nos exhorta a no dejar de reunirnos, sino a animarnos unos a otros. La comunidad de creyentes es un lugar donde podemos crecer, aprender y ser desafiados en nuestra fe. Además, la adoración es una forma poderosa de conectarnos con Dios. Cuando adoramos, no solo le damos honra, sino que también recordamos su grandeza y fidelidad. Así como Moisés experimentó la gloria de Dios en el monte Sinai, nosotros también podemos experimentar su presencia a través de la adoración en grupo o en soledad. Pregúntate: ¿cómo puedo involucrarme más en mi comunidad de fe? ¿Cómo puedo contribuir a la adoración y al crecimiento espiritual de otros? La manifestación del amor de Cristo. Hemos hablado sobre cómo vivir las lecciones de Adán, Eva y Moisés, pero hay un aspecto final que es crucial: la manifestación del amor de Cristo. En Mateo 28, versículo 19, Jesús nos comisiona a hacer discípulos. Esto significa que estamos llamados a compartir el amor de Dios con los demás. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y una experiencia que compartir. Tus interacciones diarias pueden ser oportunidades para manifestar el amor de Cristo. ¿Has considerado cómo podrías ser un testimonio en tu trabajo, en tu vecindario o incluso en tus redes sociales? Piensa en pequeñas acciones que puedes realizar: un acto de bondad, escuchar a alguien que lo necesita, o simplemente ser un apoyo para un amigo. Cada uno de estos gestos puede abrir la puerta a conversaciones significativas sobre la fe. Al llegar al final de este video, recordemos que nuestras vidas están llenas de oportunidades para experimentar y compartir las revelaciones de Dios. Ya sea a través de la oración, el estudio de la palabra, la adoración o las relaciones, cada aspecto de nuestra vida puede reflejar la gloria de Dios. Nos hemos preguntado a lo largo de este viaje: ¿quién vio Moisés en el monte Sinai? ¿Con quién caminaron Adán y Eva en el jardín del Edén?
Estas preguntas no solo nos llevan a investigar la historia, sino también a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Ahora, te animo a que tomes los principios que hemos discutido y los lleves a tu vida diaria. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para acercarte más a Dios y ser un reflejo de su amor en el mundo? Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que hayas encontrado respuestas, inspiración y un renovado deseo de conocer a Dios más profundamente. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más contenido que explore nuestra fe y su relevancia en el mundo de hoy. Hasta la próxima. Sigamos creciendo juntos en nuestra relación con Dios.